El olor a pino viejo y tierra húmeda era lo primero que te golpeaba al llegar. Un aroma espeso, casi tangible, que parecía pegarse a la ropa. La neblina, eterna en ese valle, se enrollaba como un pañuelo sucio sobre las casas bajas de piedra gris. Me llamo Daniel, aunque en aquel lugar, el páramo, nadie usaba nombres, solo apodos. Yo era para ellos el forastero. Llegué buscando silencio, buscando un lugar donde el eco de la ciudad no pudiera alcanzarme. Encontré un silencio diferente, un silencio que no era ausencia de ruido, sino una densa capa que ocultaba algo debajo. El páramo no tenía más de 20 habitantes visibles, 20 almas pétreas que te veían llegar sin asombro, sin curiosidad, solo con una calma que helaba. Alquilé una cabaña abandonada, al límite del bosque de robles. La madera crujía bajo mis pies como si se quejara de ser despertada. La electricidad era un lujo caprichoso que se iba y venía con el viento. La primera noche fue el sonido, un murmullo constante, áspero, que venía de las colinas. Era el balido de las cabras, no uno o dos, eran cientos, un coro gutural que nunca cesaba. Salí a la mañana siguiente. El aire era frío, incluso al mediodía. Me encontré con un anciano en la plaza seca, tallando algo en un tronco. Nunca levantó la mirada. «Buen día», dije, tratando de ser cortés. El hombre solo movió los dedos, tallando una forma que no pude distinguir, solo un contorno nudoso. Su silencio era una pared. Fue en el camino de vuelta, cerca del riachuelo seco, cuando las vi. Un rebaño, cuerpos oscuros, pelaje revuelto, cuernos retorcidos. Estaban detenidas, inmóviles, como estatuas de sal. Pero no pastaban, me estaban mirando. Sus ojos amarillos, rasgados por la pupila horizontal, convergían en mí con una concentración impropia de un animal de granja. No había agresividad, solo una vigilancia profunda, inteligente. Me sentí despojado. Apuré el paso. La sensación de ser un intruso, de haber roto una regla invisible, se hizo pesada. Esa tarde, la neblina se hizo más densa, tan gruesa que la linterna apenas perforaba el espacio de mi porche. Intenté encender la radio, buscar una voz humana que no fuera la mía. Solo encontré estática y, de fondo, el balido ronco de las cabras. Si el peso de esta soledad y el frío en la nuca te ha tocado, haz un gesto, un me gusta, rápido, o suscríbete. Un pequeño acto que ilumine por un instante esta oscuridad. Que se sienta la presencia de alguien más del otro lado de esta niebla, porque a veces, en estos lugares olvidados, un simple clic es la única prueba de que aún existimos. Volví a la ventana. La cabaña no tenía cortinas. Afuera, la silueta de un poste de luz apenas se dibujaba. Y entonces noté el movimiento. Cerca del borde del bosque, donde la oscuridad era casi absoluta, distinguí una figura, más alta que las cabras que había visto antes. Se mantenía erguida, con una postura tensa, antinatural. Se movía lentamente, sin el trote torpe de un cuadrúpedo. Parecía caminar, sobre dos patas. No podía ser. La neblina jugaba con las sombras. Debía ser una rama, un tronco desgajado. Pero el tronco se movió otra vez, ladeando su cabeza en mi dirección. La figura se detuvo, y a través de la densa cortina gris, sentí la misma mirada amarilla, pero multiplicada en altura. Era una silueta humanizada y grotesca, observándome desde la linde. Cerré el cerrojo de la puerta, un gesto ridículo.
Era un pestillo de madera contra lo que fuera que estaba allí. Cuando volví a mirar, ya no estaba. La linde estaba vacía. Solo la neblina, el olor a tierra y, un poco más lejos, un balido que sonó diferente. No era un llamado de rebaño, era un sonido ahogado, casi una risa seca. Decidí que al día siguiente me marcharía. Al fin y al cabo solo buscaba silencio. Había encontrado algo peor. Había encontrado la expectativa. Me acosté, vestido, con las botas puestas. El suelo de la cabaña tenía un olor dulce, como a miel fermentada. Intenté concentrarme en el sonido del viento, pero mi mente volvía a esa silueta. A mitad de la noche, un golpe seco me despertó. No vino de la ventana o la puerta, vino de arriba, del techo. Me levanté sin hacer ruido. El corazón me latía con la prisa de un pájaro asustado. Otro golpe, más fuerte, y luego el sonido de algo arrastrándose sobre las tejas. Un sonido de uñas gruesas y pezuñas raspando la madera. Las cabras estaban en el techo. ¿Por qué? ¿Cómo habían subido? El techo era a 2 aguas, inclinado. No era un lugar para que un rebaño se asentara. El arrastre cesó justo encima de mi cama, y en ese silencio que regresó, escuché algo gotear, algo denso, viscoso, cayendo entre las rendijas del techo, cerca de mi almohada. Me atreví a prender la linterna. Un círculo de luz temblorosa reveló una mancha oscura, húmeda y brillante, que se extendía lentamente en el suelo de madera. Y el olor ya no era a pino o a miel, era a almizcle, a lana mojada y a sangre tibia. De pronto, un sonido a mi espalda. Un aliento caliente y áspero rozó mi cuello. No estaba solo. No me moví. El miedo no era solo una emoción, era una parálisis física, una garra helada que me apretaba el esternón. El aliento en mi nuca era pesado, irregular, con un matiz a heno rancio y algo metálico. Giré la linterna con la lentitud de un péndulo. La luz capturó 2 piernas, peludas y delgadas, como si fueran ramas cubiertas de un musgo negro. Estaban flexionadas de forma torpe, terminando en pezuñas hendidas, y sobre ellas ascendía un torso. Era una cabra, pero estaba de pie. Sus patas delanteras, convertidas casi en brazos nudosos, colgaban a sus costados. La cabeza grande e hirsuta se inclinaba. No baló. Solo me miró con sus ojos de azufre, reflejando el haz de la linterna. La boca estaba entreabierta, y de ella caía un hilo espeso que se mezclaba con el goteo del techo. No pensé. Reaccioné. Dejé caer la linterna y corrí hacia la puerta, abriendo el cerrojo de un tirón. Salí al exterior, a la bruma fría y asfixiante. Afuera no había alivio, la cabaña no estaba sola. Siluetas, muchas, dispersas entre la niebla, pero convergiendo, todas de pie, cientos de ellas, una congregación silenciosa con el mismo pelaje sucio, la misma postura desgarbada. Parecían centinelas esperando una señal. El balido se reanudó, pero ahora no era un sonido de rebaño. Era una letanía rítmica, grave, que resonaba en el valle. Parecían cánticos. Corrí. Me deslicé entre los robles, sintiendo la humedad helada de la corteza. Mi única meta era la carretera, la salida del páramo, la vuelta a cualquier tipo de lógica. Mientras corría, miré hacia el atrás. La figura que me había acorralado en la cabaña estaba en el porche, inmóvil. A su lado, otras 2. Y entonces, en el centro de la congregación de cabras bípedas, vi a los habitantes del páramo. Estaban con ellas, el anciano que tallaba,
la mujer de la tienda, el hombre que me había indicado el camino. Vestían sus ropas oscuras y pesadas, y estaban mezclados, sin distinción, con las figuras animales. Pero ellos sí tenían los ojos bajos, en el suelo, como si fuesen los vigilados, no los vigilantes. Me di cuenta de la verdad, fría y afilada como un cuerno. No era que las cabras hicieran cosas raras, era que las cabras eran ellos, o algo más antiguo que ellos, algo que los poseía o suplantaba. Alcancé el límite del bosque y vi mi coche. Estaba cubierto de una capa de rocío y barro. Entré, temblando, y metí la llave en el contacto. No encendió. Intenté otra vez. Nada. La batería, pensé. Pero el coche había estado perfecto. Un golpe sordo en el techo del vehículo me hizo saltar. Luego otro y otro. Como piedras lanzadas. Me giré, buscando la fuente. Por la ventanilla trasera, el cristal estaba borroso por el vaho. Lo limpié con la manga. Y entonces lo vi. Sentado sobre el capó, mirándome a través del parabrisas, estaba el ser más grande y terrorífico de todos. No era solo una cabra de pie. Tenía la altura de un hombre robusto, el pelaje negro enmarañado y unos cuernos que se curvaban hacia atrás, como cuchillas de obsidiana. Llevaba algo en las manos, o lo que parecían ser sus manos. Un trozo de madera nudosa, el tallado. Era lo que el anciano había estado haciendo en la plaza. Lo levantó hacia el cristal, y en el débil resplandor de mi panel lo reconocí. Era una figura tosca, primitiva. Un hombre sentado con la cabeza gacha, atado con finas lianas. Una ofrenda. El ser dio un golpe con la pezuña en el capó y el coche, que no encendía, soltó un único y espantoso balido. Un sonido mecánico distorsionado que salió de las entrañas del motor. El ser del capó sonrió, si es que esa mueca retorcida era una sonrisa. Me señaló con el tallado. El mensaje era claro. Yo era el siguiente. Pisé el acelerador en un acto de desesperación inútil. El motor rugió, pero las ruedas no giraron. Algo sujetaba el coche. Miré por el espejo lateral y vi gruesas cuerdas de pita, trenzadas con pelo de animal, atadas a las ruedas y a los tocones de los árboles. El coro de balidos cantados se intensificó. La neblina parecía vibrar con el sonido. El último recuerdo que tengo, antes de la oscuridad total, fue el golpe seco del tallado al caer sobre mi parabrisas, rompiendo el cristal y el silencio. Y luego, el olor denso, dulce y a almizcle de algo que entraba. Algo que no venía de las cabras, sino de mí. Dicen en el pueblo de la carretera principal que mi coche fue encontrado días después. Estaba intacto, estacionado en la cuneta, sin una sola cuerda. El motor funcionaba perfectamente. Lo único raro, me dijeron, era un fuerte olor a miel fermentada en el asiento del conductor. Y en el panel, tallado con una pezuña, una sola palabra. Próximo. Nadie en el páramo habla de lo que ocurre en las colinas. Solo mantienen la cabeza gacha. Y cuando cae la noche, el balido de las cabras empieza. Un sonido que ya no suena a animal. Suena a espera. Y así, la oscuridad del campo se llevó otra alma a su rebaño silencioso. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Se unió a la vigilia de las pezuñas? ¿O se convirtió en el próximo tallado? Es lo que queda flotando en el aire. Pero si alguna vez encuentras un lugar donde el silencio es demasiado denso y los animales te miran demasiado, no te detengas. Este es el final del relato. Si el terror ha dejado un eco en tu mente,
te invito a compartir este relato. Dale a me gusta, déjame un comentario en las sombras y nos veremos de nuevo cuando la niebla se disipe. Hasta la próxima noche.